Hola hermanos, que Dios les bendiga hermanos en esta tarde. Estoy contento hermanos de estar una vez más hermanos aquí con ustedes hermanos trayéndoles hermanos el mensaje de la palabra del Señor. Así que hermanos les saludo hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero hermanos que se encuentren bien hermanos, que yo y mi familia estamos bien, gracias a Dios. Así que hermanos, vamos a continuar hermanos como lo hemos estado haciendo hermanos cada miércoles. Amén, trayendo la palabra al Señor por medio de internet, hermanos. Así que vamos, hermanos, a abrir nuestros corazones, amén. Y vamos a dejar, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, ministre a nuestras vidas, amén. Y que pongamos por obra, hermanos, a la palabra, amén, que Él nos hable en este día. Así que, hermanos, vamos a orar primeramente, hermanos, y darle gracias a Dios por ello, amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de poder, Señor, estar una vez más, Señor, aquí, Señor, conectándonos, Señor, por medio, Señor, de internet con tu palabra. Por lo cual, Señor, a todo lo ponemos en tus manos, Señor, y te pido, Señor, que tú me uses, Señor, y que esta palabra pueda ser de bendición, Señor, para cada uno de aquellos que la escuchan. Señor, yo te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Pues vamos a continuar, hermanos, una vez más, hermanos, en esta tarde, hermanos, vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 1 y del versículo 10 al versículo 12. Y de ahí, hermanos, vamos a estar tomando, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor. Y yo quiero, hermanos, hablar sobre un tema, hermano, muy especial, hermanos, que nos concierne a nosotros, hermano, como pueblo de Dios. Y es que Dios dio poder, hermano, a su pueblo. Vamos a leer, hermanos, allí en Jeremías 1, versículo 10 al 12. Y dice la palabra del Señor así. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Hermanos, debemos a cada uno de nosotros, hermanos, saber, hermanos, para qué es que Dios, hermano, nos ha dado los talentos, hermano, y los dones. Y debemos saber, hermano, cómo usarlos y usarlos, hermanos, de manera correcta. Amén. Para poder, hermano, hacer retroceder el reino de las tinieblas. La autoridad, hermano, o poder, hermano, que Dios, hermano, nos ha dado, será solo, hermano, para vencer, hermano, a Satanás y sus planes, hermanos. Y cuando más rápido, hermanos, nosotros accionemos con la unción, hermanos, que Dios nos ha dado, mucho más rápido, hermanos, en el reino, hermanos, de las tinieblas retrocederá de las ciudades y de los reinos que el Señor, hermano, ya nos ha entregado como su pueblo. Los versos, hermano, son específicos aquí, hermanos, de por qué Dios, hermano, dio autoridad, hermanos. Y la autoridad que Dios dio, hermanos, es para tomar ciudades y para edificar, hermano, iglesias. Y es, hermano, para el ministerio y el pueblo en general, hermano, que entienda que fue llamado, hermanos, a poseer, a derrotar al enemigo y luego, hermanos, a edificar según los planes de Dios, hermano, descritos en su palabra. Hermano, el Señor te pondrá, hermanos, sobre o encima de más autoridad que todo, hermanos. El que esté arriba, hermanos, estás tú sobre los demás. Dios, hermanos, nos llenará de su bendito espíritu, hermano. Amén. Y en ese momento, hermano, nosotros estaremos, hermano, como iglesia, sobre toda potestad y sobre toda autoridad, hermanos. Cuando mencionamos, hermano, que Dios, hermano, nos ha puesto,
Amén. Puesto quiere decir esta palabra, significa, hermano, otorgar. Dios entonces, hermano, nos dio o nos otorgó una autoridad, hermano. Primero, número uno, de poder. Segundo, autoridad. Y tercero, de unción, hermanos. ¿Por qué te digo esto, hermano? Si tú lees Efesios, capítulo 1, versículo 19 al versículo 23, hermanos, la palabra del Señor nos dice así: y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y dominio, amén, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice, y lo dio a la iglesia, hermano, por cabeza. Amén. Así que, hermanos, aquí podemos ver, hermano, que Dios en Cristo Jesús nos dio poder, nos dio autoridad y nos dio unción, hermano. Y eso, hermano, debemos usarlo. Amén. Usando debemos, hermano, este poder que Dios nos ha dado. Jeremías, hermano, como lo dijimos en el capítulo 1, versículo 10, dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Dice, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria a Dios. En la continuación, hermanos, de este pasaje, hermanos, que estamos mirando, aquí está, hermano, el enfoque, hermanos, de esta autoridad delegada por Dios. El mismo texto, hermano, nos da respuesta clara del por qué Dios pone sobre alguien y por qué nos da autoridad, por qué nos da poder y por qué nos da unción. Y este poder, hermano, hermanos, quiero hablarte para qué. Voy a hablar de 4 cosas, hermanos. Primera, para arrancar maldiciones a la ciudad, hermano, en la ciudad, esas maldiciones generacionales, hermano. Segundo, para destruir la obra del enemigo, destruir, hermano, altares de brujería y toda cosa satánica y etcétera y etcétera. Tercero, para arruinar el plan del enemigo en contra de la iglesia. Y 4, para derribar, hermanos, idolatría, pensamiento o creencias contra Dios. O sea, hermanos, estas 4 descripciones se refieren, hermano, a poderes espirituales, como por ejemplo potestades, principados, demonios o cualquier, hermanos, fuerza diabólica. Entendamos, hermano, que si peleamos contra autoridades espirituales, entonces Dios también, hermano, nos dará, amén, poderes espirituales para hacerles frente a estas potestades demoníacas. Estas que debemos vencer, hermano, son las que se mueven, hermano, en el ambiente, en la ciudad donde Dios nos envió o donde nosotros estamos trabajando, hermanos, en la obra de Dios. El texto, hermanos, aquí dice claramente que Dios nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos. Si miramos, hermano, en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15, dice, hermanos: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando
a todos los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en el libro de Romanos 8:37 al 38 dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y sigue hablando allí, amén, que nada nos separará del amor de Cristo, hermanos. Así que, hermanos, podemos ver qué tremenda, hermanos, autoridad, hermanos, qué tremendo poder, hermano, y qué tremenda unción, hermano, Dios ha dado a su pueblo. Así, hermanos, que tenemos nosotros ganada la batalla, hermanos, en Cristo Jesús. Nada podrá hacer frente a la iglesia, hermano, cuando la iglesia se levanta con esos dones, amén, con esa autoridad, con esa potestad y con esa unción, hermano, que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, hermano, que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Así que no hay nada que temer, hermano, sino pongamos, hermano, en acción, hermano, la autoridad que Dios nos ha dado, hermanos, en Cristo Jesús. El punto número 2, hermano, que yo quiero hablar es que nosotros, hermano, Dios nos ha puesto para que nosotros edifiquemos con el poder, hermanos, que Él nos ha dado. En Jeremías capítulo 1, versículo 10, podemos ver, dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Aquí podemos ver, hermano, para qué Dios nos ha puesto, hermanos. Amén. En las naciones, hermano. Aquí en la parte final, hermano, del texto, nos da dos cosas, hermano, más que debemos hacer nosotros, hermano, con la autoridad que Dios nos ha dado. La primera es edificar y la segunda es plantar. Edificar, hermano, viene junto con capacitar la iglesia, a los santos sobre los 5 ministerios. La segunda es plantar, o sea, plantar, sembrar, o sea, salvación. Amén. Y habla sobre los 5 ministerios, hermano. La palabra, hermanos, edificar, en griego significa baná, que es capacitar, enseñar, maestro, restaurar. Con estos 4 conceptos, hermano, que podemos ver, no podemos hacer más, hermano, que empezar a equipar a la iglesia en estos puntos, 3 puntos que yo quiero hablar, hermanos. 1, enseñar a la iglesia la palabra. 2, restaurar la palabra ya enseñada. 3, reparar todo aquello que está mal edificado. Eso es, hermano, la función que Dios dio a la iglesia y la autoridad que el Dios le ha dado. ¿Por qué digo esto? Porque en Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 11 al versículo 3, hermanos, la palabra del Señor nos dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí podemos ver claramente, hermanos, amén, que nosotros, hermanos, con esta autoridad, esta unción, amén, este poder que Dios nos ha dado es con un propósito, hermano. Y Él constituyó a esto, amén, a todos estos,
¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para que la iglesia, hermano, pueda, hermano, edificarse en victoria, hermanos. También, hermanos, aquí yo puedo ver, hermanos, el punto número 3 que yo quiero, hermano, enfocarme y hablar sobre el poder, amén, y la autoridad que Dios ha dado, hermanos, a su iglesia. Como señal también, hermanos, la señal profética, hermanos. Vamos a ver la señal profética aquí, que Dios, hermanos, le dijo a Jeremías. Amén. Miren lo que dice aquí. Jeremías capítulo 1, versículo 11 al versículo 12. Nos dice así. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aquí vemos en los siguientes versículos, hermanos, amén, que aparece la palabra clave. Y la palabra clave, hermanos, es vara de almendro. ¿Por qué te digo que es la palabra clave, la vara de almendro? Ok. De esta, hermanos, que no haremos ahora, hermanos, ninguna figuración o figurativa, ya que la aplicación, hermanos, amén, está aclarada por Dios al profeta. La vara de almendro significa la que anuncia. Dios está diciendo que Él está anunciando algo que va a hacer. Amén. El mensajero, hermano, es tipificado por la vara de almendro. El mensaje que anuncia la vara es este: yo apresuro a poner mi palabra por obra. Hermano, entonces cuando nosotros podemos ver eso, hermano, es que Dios nos ha escogido, hermano, y nos ha dado este poder y nos ha dado esta autoridad, hermano, no para que nomás la tengamos guardada, sino para qué, para nosotros anunciar y poner, hermano, la palabra de Dios por obra, con autoridad, con prodigios, con unción, hermano, predicar, hermanos, la palabra de Dios. Y por eso Dios, hermano, aquí habla, hermanos, sobre esto, que Dios, hermanos, nos ha puesto, hermanos, amén, ¿para qué? Para edificar, hermanos, amén. El cumplimiento, hermanos, como puedo ver yo aquí, de esta palabra profética, hermanos, comienza cuando decimos poner por obra esta palabra. Cuando empecemos nosotros, hermano, a obedecer, cuando empecemos nosotros a accionar, hermanos, en esta profecía, entonces Dios, hermano, comenzará a poner por obra su palabra. Pero ¿cuándo, hermano? Cuando comencemos, porque Dios, hermano, ya nos dio autoridad. Pero, hermano, recuerde que la autoridad que Dios nos ha dado es para cuando nosotros pongamos por obra su palabra, lo que tenemos que nosotros, hermano, hablar a este mundo, hermanos. Gloria a Dios. Dios, hermano, nos pondrá sobre toda autoridad y sobre toda potestad espiritual, hermanos, que venga, hermanos, contra nosotros, para poder vencer, hermanos. Cuando nosotros andemos, hermano, ministrando su palabra, Dios, hermano, nos guardará con su poder, con su palabra, y nos dará esa unción poderosa, hermano, para libertar a aquellos, hermano, que necesitan ser libertados por su palabra. Por lo cual, Él dice que Él nos ha puesto, hermanos, a su pueblo, a nosotros. Amén. Para ese trabajo, hermanos. La palabra, hermanos, sobre, significa, hermanos, otorgar.
es, hermano, poder dado o otorgado por Dios. O sea, primero, hermanos, tendremos que derribar, tenemos que arrancar, tenemos que destruir toda la obra demoníaca, hermano, sobre la nación que Dios nos envíe, o donde Dios nos tenga, o la ciudad o el pueblo donde estemos. Y hasta haber vencido, hermano, la potestad que gobierna, hermanos, vamos a poder empezar a edificar y a plantar. O sea, hermano, primeramente, el trabajo de nosotros, hermano, es, hermano, derribar, amén, la autoridad demoníaca, hermanos, amén, borrarla, quitarla, arreglar la tierra, para poder nosotros plantar y para poder edificar. Dios, hermano, nos enseña aquí, bien por medio de su palabra, que nosotros tenemos que hacer eso. Si nosotros queremos, hermano, que nuestro pueblo donde vivimos o que nuestra iglesia donde nos congregamos, hermano, empiece a edificar, hermano, primero tenemos que destruir, hermano, las obras del enemigo, hermanos. Gloria a Dios. Dios, hermano, empezará a poner esta obra. Dios empezará a poner su poder. Y Dios respaldará, hermano, su poder sobre nosotros. Cuando nosotros empecemos a poner por obra esta palabra descrita, hermanos, que hemos mirado ahora, hermanos. Jeremías 1:10, hermano, mire, dice, mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y aquí está, hermanos, para arrancarle al diablo, hermanos, todo, hermanos, lo que ha robado, para destruir sus artimañas. Aquí dice, hermano, amén, para derribar, hermanos, su poder sobre la gente que tiene él altada, para derribar eso, amén, y para arruinar sus planes, amén. Y ya que hacemos todo eso, dice, y luego para edificar y para plantar. Pero primero, hermanos, Dios nos ha dado ese poder, Dios nos ha dado esa autoridad, hermanos. Y Dios nos ha puesto en este día, hermano, amén, sobre las naciones, hermanos, y sobre los reinos, hermano, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, hermano, los planes del diablo, amén, y luego para edificar y para plantar la palabra de Dios, hermano, en la gente, hermano, que necesita ser liberada, hermanos. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por esta palabra, hermano, que Dios, hermano, nos da, hermanos, en esta tarde, hermano. Porque Dios, hermano, es un Dios, hermano, que nos ha dado, hermano, autoridad como su pueblo, hermanos. No nos ha dejado, hermano, con las manos vacías, sino Él nos mandó, hermanos, ¿a qué? A hacer todas estas cosas, amén. A destruir todas las cosas del diablo y a plantar, hermanos, la palabra de Dios, que es el evangelio en Cristo Jesús, hermano. Así que yo le doy gracias, hermano, a Dios, hermanos, en esta tarde. Gracias a Dios por el privilegio y por la oportunidad, hermano, que Dios nos ha dado de poder escuchar su palabra, hermano. Pero Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros que la hemos escuchado, que la pongamos por obra, hermanos. Yo te animo, hermanos, a que pongas por obra la palabra, porque Dios ha dado poder a su pueblo. Hermano, hermana que me escuchas, amigo que me escuchas por internet, allí por online que me estás mirando, Dios te ha puesto, amén, amén, como ¿qué te dijera? Su poder aquí en esta tierra, su autoridad, y te lo ha dado para que tú puedas derribar, amén, todas las artimañas del diablo. Así que, hermano, yo le doy gracias a Dios, hermano, por este mensaje, pero
debemos de ponerlo por obra. Amén. Yo le doy gracias en Cristo Jesús. Así que, hermano, hermana, que Dios te bendiga. Y pues vamos a orar, hermanos, y poner por obra esta palabra. Les saludo, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Y espero, hermanos, se haya gozado y haya sido de edificación para sus vidas este mensaje. Amén. Que es necesario, hermano, que nosotros entendamos, hermano, que Dios nos ha dado poder a su pueblo, amén, en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, que nos has dado de poder, Señor, recibir, Señor, tu palabra. Ahora te pido, Señor, que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a ponerla por obra. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. También, Señor, vamos a orar, Señor, por cada una de las necesidades, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Si hay, Señor, alguno que esté enfermo, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú le toques en este momento, que tú le levantes, que tú le sanes y que cualquier necesidad, Señor, que Señor tenga, Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú, Señor, suplas toda necesidad, Señor, aquel que la necesita según tu voluntad, Señor. También, Señor, por aquellas personas que están escuchando este mensaje, yo te pido, Señor, por cada una de ellas. Te pido que si hay alguna persona que está enferma, Señor, oh Señor, yo te pido que tú extiendas tu mano sanadora. Para ti no hay distancia. Allí donde estás, Señor, tú levántala y sánala con tu poder, Señor. Nosotros enviamos, Señor, tu palabra y tu poder, Señor, oh, hasta ese lugar, Señor, en el nombre de Jesucristo. También cualquier necesidad, Señor, que tengan, Señor, delante de ti, Señor, súplela, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues que Dios les bendiga, hermanos. Espero, amén, que en esta tarde usted, cuando escuche este sermón, hermanos, sea, hermano, consciente de que usted tiene poder. Si ha recibido a Cristo como su Salvador, el poder de Dios, Dios se lo ha otorgado con un propósito. Así que Dios les bendiga, hermano. Yo le doy gracias a Dios, amén, por esta oportunidad que me da de haber estado una vez más con ustedes. Hasta luego, hermanos.